Mis amados hermanos, muchos de los que estamos acá sabemos que estamos viviendo en el siglo XXI, que inició precisamente en el año 2001 y va a terminar en el año 2100. ¿Habrá alguno de nosotros que estará vivo? Usted tiene la respuesta. El siglo XXI es un siglo de muchos avances y expansión de la digitalización y el control de la información a nivel global. Lo que antes tomaba años y años para que surgieran nuevos inventos, pues el siglo XXI ha sorprendido totalmente a muchas personas cuando continuamente se mantiene el ser humano innovando y creando cosas. Pero cuando hablamos de la información, cuando hablamos del internet, sin duda alguna esto ha sido algo, una brecha, una puerta tan grande que el ser humano todavía no ha llegado a la comprensión, por lo menos la mayoría de las personas, el impacto tan grande de lo que tiene el uso del internet en nuestros tiempos. Cuando nos remontamos a nuestra época, los que son más adultos o más viejitos entre nosotros se darán cuenta que cada tiempo tiene lo suyo, tiene su atractivo, porque con lo que usted jugaba en antes, ya ahora no se ve ni por parte. Con lo que usted se divertía, disfrutaba o se entretenía, ya eso prácticamente ha quedado obsoleto, sobre todo para la generación nueva que está creciendo, que nacen con un celular en la mano, que nacen viendo televisión cuando usted veía otra cosa. Yo nunca olvidaré ese famoso blog con ese papel blanco y esa vela detrás y esos soldaditos, las películas que disfrutábamos de antes. Háblele usted a un niño, un joven de ahora sobre eso, no sabe, no entiende de qué se trata. Pero siempre, todo el tiempo, el hombre o el ser humano ha buscado la manera de entretenerse, de disfrutar según su época. Cada siglo tiene su atractivo, cada siglo tiene su innovación. Pero en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de la iglesia de Dios, no es menos cierto de que también han surgido muchas cosas a lo largo del tiempo. Desde el primer siglo, que es lo que nosotros entendemos desde el tiempo de Jesús y la era de los apóstoles, desde ese tiempo ya vemos cómo ellos en su siglo tuvieron que enfrentar muchos retos que les traían allí. Recuerden que en el tiempo de los apóstoles, cuando usted lee el libro de los Hechos, se dará cuenta de que ser cristiano no era tan simple como decirlo ahora. El que decía que era cristiano en los tiempos de los apóstoles podía acarrearle la muerte. Pregúntenle a Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Pregúntenle a Jacobo, que fue decapitado. Pregúntenle a los demás apóstoles, que según la tradición, la mayoría, todos, murieron de la manera más horrenda. Pedro entonces, en medio de toda persecución, pudo decir estas palabras memorables que tienen que resonar en la vida de todo creyente por todos los siglos. ¿Sabe cuál es? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y los apóstoles tomaron la resolución de servir a Dios por encima de lo que el mundo de entonces le dictaba a ellos que tenían que hacer. Sin embargo, en la medida que el tiempo va pasando, pareciera como que esa resolución que debe ser de todo creyente se ha ido sofocando. Tanto así que estas palabras que se leyeron al principio en Romanos capítulo 12, cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, hoy se hace más necesario que lo tratemos continuamente, porque desafortunadamente muchos que dicen que son cristianos parecen más del mundo que de Cristo. Y por eso el tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es venciendo al mundo en el siglo XXI. Cada generación de cristianos
según el siglo que les ha tocado vivir, debió vencer al mundo. Me gusta mucho cuando la Biblia dice de David que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios en su generación. David no le tocó vivir el tiempo que vivieron otros. Imagínense, muchos años antes de venir nuestro Señor Jesucristo, ya David era pastor de ovejas y hacía muchas cosas. Pero lo que se vivió en el tiempo de Jesús no era lo mismo que se vivió en el tiempo de David, como tampoco en este siglo estamos viviendo lo mismo. Imagínense ustedes, en este siglo XXI, finales del siglo XX, cómo el mundo ha ido cambiando de una manera tan drástica. Cómo que no existía la televisión, que no existía la radio, que no existían los dispositivos móviles que conocemos hoy, que no existían tantas cosas, donde ahora la sociedad de nuestro tiempo está sumergida en estas cosas. Donde ahora la sociedad, si usted no encuentra una persona viendo televisión, o está escuchando radio, o está con su celular, pero está todo el tiempo consumiendo tecnología por todas partes. Entonces, hermanos, dentro de este contexto que vivimos, de la era de la información a nivel global, los cristianos también estamos en este mundo. Los cristianos también necesitamos saber que Dios nos ha llamado a vencer al mundo en este siglo. Y el texto que les leí hace un momento, en 1 de Juan capítulo 5, nos presenta allí una nota muy importante con respecto a lo que ya estaban viviendo muchos de esos creyentes para esa época. Recuerden que Jesús vino, vivió, hizo su ministerio, murió, fue sepultado, resucitó. Los apóstoles continuaron lo de Jesús, pero junto con eso se levantaron muchos opositores, entre ellos gnósticos, que decían que Jesús no había venido ninguno en la carne. Que cómo es posible que Dios se hiciera carne, eso es algo imposible. Y usted sabe muy bien lo que implica negar la encarnación de Jesús en la doctrina. Porque si Jesús no se encarnó, si Dios no fue hecho carne, entonces cualquier cosa pudiéramos decir de la muerte de Jesús en la cruz. No tuviera sentido. Sin embargo, estos creyentes estaban siendo duramente bombardeados por esa corriente que se estaba infiltrando en la mente de muchos de que Jesús no había venido en la carne, de cualquier otra forma menos en la carne, porque para ellos era malo. No era posible que Dios se pusiera o se hiciera carne. La carne es mala. Entonces el apóstol Juan tiene que hacerle énfasis en decirle a ellos en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él le está diciendo a ellos, en su época, en el siglo I, ustedes tienen que vencer al mundo con respecto a esa cosa, con respecto a eso de que Jesús no es Dios, de que no vino en la carne. Y él le dice así esa pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y él dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, y él sigue defendiendo que Jesucristo sí vino en la carne y que Jesucristo es Dios. Ahora bien, a lo largo del tiempo surgieron otras teorías, que había que vencer al mundo también, porque muchas discusiones que hubieron a lo largo de las épocas con respecto a la naturaleza de Jesús. No solamente aquí, muchas corrientes que decían que Jesús estaba subordinado al Padre, muchas corrientes que han llegado inclusive hasta esta nuestra época, que dicen que el Espíritu Santo no es una persona y que no es Dios. Muchas corrientes que niegan inclusive los milagros de Jesús. Y hay muchas cosas que los creyentes a lo largo del tiempo han tenido que vencer. Y yo le pregunto ahora, viéndolo desde nuestros tiempos, si el apóstol Pablo o el apóstol Juan, cualquiera de los apóstoles,
estuviera en nuestros tiempos para escribirle una carta a las iglesias de este siglo, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a ellos sobre cosas que tienen que vencer al mundo? Porque la lucha que tenían esos creyentes en 1 de Juan capítulo 5, en el siglo I, posiblemente no sean las luchas que estamos teniendo hoy día. En ese tiempo no había televisión, como le dije otra vez, no había radio, no había internet, no había redes sociales, no había nada de esto. ¿Se dan cuenta entonces la importancia de que hoy en este siglo aprendamos a vencer al mundo? Tristemente, mis amados, muchos creyentes viven como que están vencidos por el mundo hace tiempo. El mundo es ya su naturaleza, su lenguaje, su manera de vestir, su manera de hablar, sus opiniones son totalmente mundanas, terrenales. Es una pena que uno tenga que conversar con personas que son cristianas, que tienen años en el evangelio, y que cuando usted le habla de la fe, y cuando usted le habla de la iglesia, cuando usted le habla de Dios, son temas que lo ven como algo tedioso. Pero cuando usted le habla de moda, cuando usted le habla de deportes, cuando usted le habla del cine, cuando usted le habla de muchas cosas que nos están envolviendo hoy día, son expertos en la materia. Y no le estoy diciendo con esto, mis amados, que el creyente no puede informarse de todas estas cosas. Simplemente estoy haciendo énfasis en que el creyente, el que dice que conoce a Cristo, tiene que saber y conocer cada vez más de Él. Este siglo nos está envolviendo de una manera tan fuerte que ya muchos han comprado el patrón de un tipo de Jesucristo distorsionado al que dice la Biblia. Han habido muchos intentos en el mundo del entretenimiento de mostrar a un tipo de Jesucristo diferente al que está en las Escrituras. Ya ellos no pueden negar que Jesús vino, ya ellos no pueden negar que hay un antes y un después de Cristo, no lo pueden negar. Pero ¿cuál es la estrategia del enemigo? Pues simplemente vamos a mostrarle un Jesucristo diferente al que ellos creen, y con eso lo logran. Entonces, dentro de las cosas que debemos de pensar muy bien, mis amados, que Dios nos está invitando a través de su palabra a considerar, es que para vencer al mundo en este tiempo tenemos que creer, en primer lugar, que varón y hembra los creó Dios. ¿Quién es el que vence al mundo en el siglo XXI? El que cree que varón y hembra los creó Dios. Ya muchos creyentes piensan, afirman, dicen que los hombres nacen así o las mujeres nacen así, cuando la Biblia se mantiene diciendo varón y hembra los creó Dios. En la industria del cine han tratado de presentar a Jesucristo diferente. Nunca olvidaré una vez dando un mensaje, y desde ese momento tomé muchas acciones con respecto a mostrar ciertos videos, porque a modo ilustrativo de una escena bíblica donde Jesús fue a la casa de una persona y mostré un breve video, y luego que estuve viendo el video en ese entonces dije, pero este pequeño documental lo que estaba presentando era a un Jesús gay en ese entonces. Hermanos, hasta las películas que dicen que son cristianas hay que revisarlas. Hasta los muñequitos que dicen que son cristianos hay que revisarlo. Porque si usted no se ha dado cuenta, el enemigo lo que está haciendo es, parte de su estrategia no es que usted vea malo. Te pueden hablar de la Biblia, te pueden hablar y escuchar muchas cosas bonitas, pero lo que está pasando es que te están presentando a un Jesús diferente, sutilmente. Y entre eso
parte de lo que estamos viendo es cómo ha ido creciendo la LGBT y todas las vocales, que cuando se acabe el alfabeto español van a incluir el alfabeto chino, porque no tienen límites, hasta las letras que quieran van a buscar. Es una pena que cuando usted le esté hablando a sus hijos, por ejemplo, del arco iris, como muchos padres cristianos, no menciona el arco iris, cristianos que dicen que no mencionan el arco iris. ¿Sabe por qué? Porque ya el mundo dice o entiende que el arco iris se refiere a la comunidad. Y yo espero que este video no lo eliminen de las redes sociales. Porque como ya no hay azul ni hay rosado, sino un mundo de colores donde tú te identificas con el color que tú quieres, un mundo de arco iris. Cuando la Biblia dice que el arco iris fue el pacto que Dios hizo con la humanidad de que no iba a volver a terminar el mundo con un diluvio, con agua. Un arco iris nos habla de la misericordia de Dios. Un arco iris nos habla de la promesa del pacto de Dios. Un arco iris no nos habla de ninguna comunidad. No nos dejemos engañar. Tenemos que vencer al mundo en el siglo XXI. Muchos creyentes que tienen temor inclusive de hablar de Jesús en las redes sociales. Porque ahora, si usted quiere que algo se viralice, solamente tiene que poner lo que a la gente le gusta escuchar, la maldad, el morbo, la perversidad. Pero si usted pone un versículo, eso no se viraliza. El algoritmo está diseñado de forma tal que con palabras claves fácilmente tu contenido o lo eliminan o le bajan el nivel de alcance. Y yo he ido probando esto en la medida del tiempo, hermanos. La doble moral de las redes sociales. Vuelvo y repito, la doble moral de las redes sociales. Muchas redes sociales que se caracterizan porque publican muchas perversidades. Sin embargo, otros contenidos que no son ofensivos, que son más para instruir y ayudar, fácilmente lo bloquean porque no cumplen con la política de tal red o de tal grupo. Si no, pregúntenselo a la familia Graham, que han sufrido muchas cuentas que la han eliminado en YouTube, y otros creyentes que suben una cuenta y se la publican, se la quitan y suben otra. ¿Sabe por qué? Porque este tema que estamos hablando ahora, ya el algoritmo está diseñado que si usted pone palabra homosexualidad, lesbianismo y todo eso, fácilmente le bloquean su contenido y su canal. Pero nosotros, hermanos, decimos aquí, basados en la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El creyente de hoy tiene que levantarse a defender la palabra de Dios sabiamente, y como dice Pedro, estad siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa, pero no defensa con un cuchillo en la mano, con mansedumbre, con respecto a la esperanza que Dios ha puesto a cada uno de nosotros, amados. Tenemos que vencer al mundo con respecto a lo que estamos viviendo, a lo que estamos escuchando. No seamos vencidos, no nos dejemos continuamente engañar con tantas filosofías que parecen buenas por un lado, pero que por otro lado están minando nuestras familias, están minando nuestros hogares. ¿Cuántos padres hoy día están sufriendo el hecho de que instruyeron a sus hijos por el buen camino, lo llevaron a la iglesia, le enseñaron la palabra, hicieron de todo, y solamente llegaron a un sitio donde le dijeron cosas diferentes y ya hoy dicen que no creen en Dios, que no creen en la Biblia, que no creen en la palabra, que esto es incierto? Una vez estando en la universidad, recuerdo que estaba con unos compañeros y no sabía, porque también hay que ser respetuoso independientemente de la condición de cualquier persona, no estamos fomentando odio, ¿verdad?
tenemos que ser misericordiosos con las personas que tengan cierta condición. Pero en ese entonces había un compañero que tenía una tendencia homosexual dentro del grupo, pero yo no me había percatado hasta ese momento. Solamente me di cuenta cuando estábamos en un teatro y él estaba bailando, volando por los cielos. Y yo, ¿por qué es esto? Y yo dije, pues no sabía eso. Y yo en ese momento dije, bueno, Dios tenga misericordia. Eso fue la manzana de la discordia. Porque todos los compañeros míos, mujeres y hombres que estábamos ahí, dijeron, ¿cómo fue que tú dijiste? Que Dios, ay mi hijo, por Dios, no me digas que tú eres cristiano. Me dijeron, yo sí, yo soy cristiano. En el momento me di cuenta que el único cristiano era yo del grupo. Y lo segundo, que todos los que estaban ahí eran ateos. Todos. Jesucristo, pero eso fue del otro lado del mundo. Mío, ¿tú estás creyendo eso todavía? Abre la mente. Te vas a dejar engañar. Eso no es verdad. La Biblia no es un cuento. Imagínense un creyente que no esté cimentado en la palabra, con un grupo de compañeros que había que andar para arriba y para abajo con ellos, que todos los días te digan que Jesucristo no existe, que eso es una mentira, que eso es una falacia. Pues yo sigo diciendo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No se deje engañar, mi amado, mi hermana, con todo lo que se está viviendo hoy día. Es necesario que esas palabras que dijo el apóstol Juan la tomemos para nosotros hoy día. ¿Quién es el que vence al mundo? Hago una lista de cosas en las que el mundo hasta este momento le ha estado afectando. Haga una lista y dígale al Señor que le muestre, que le dé el discernimiento para ver cómo el mundo se ha infiltrado en su familia, en su casa, o hasta en su mente. Porque déjenme decirle algo, mis amados. El problema de esto, de lo que estamos hablando, es que hay muchas personas que no saben hasta qué punto han sido influenciados por el mundo. Eso es lo más triste. Cuando un cristiano, para usted saludarlo, usted no sabe ni cómo saludarlo, porque ya tiene todo el sistema del mundo integrado en su vida, la manera de hablar, todo, y usted dice, ¿pero qué es esto? Y hay iglesia para todo, hermano. Hay iglesia para todo el tipo de personas, según el gusto del consumidor. Hay iglesias modernas, hay iglesias inclusive, usted y yo lo sabemos, hay iglesias gays en el mundo. En Dallas, Texas, está la iglesia gay más grande del mundo. ¿Y sabe cómo se llama esa? La Catedral de la Esperanza. La Catedral de la Esperanza se llama. Una pastora, no sé si todavía sigue, lesbiana. ¿Y por qué era la Catedral de la Esperanza? Porque era un refugio espiritual para la comunidad gay de fe. Aquí mismo también ha habido grupos que se han levantado. Hay iglesias para todo tipo. Nosotros no vamos a poder controlar eso. El mundo va de mal en peor. Ahora nosotros lo que no podemos es conformarnos a este siglo. Desde el mismo momento que un cristiano dice, ya eso no es nada, ya total, ya todos somos hijos de Dios. Mentira. Porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Ser hijo de Dios es una condición, es una posición delante de Dios que solamente está y es exclusiva de aquellos que le han entregado su vida al Señor. Cuando usted dice que usted es hijo o hija de Dios, no cristiana, ¿sabe lo que usted está diciendo? Usted tiene herencia en los cielos. Usted está diciendo que su salvación está segura, no importa donde usted esté. Para usted ser hijo de Dios, a la luz de la Biblia, usted tiene que entregarle su vida a Jesús. La iglesia, el cristiano de hoy, tiene que estar muy pendiente de qué manera en este tiempo el enemigo nos está llevando a su terreno sin darnos cuenta.
con las personas que nosotros nos juntamos diariamente, que consideramos nuestros amigos. Cuidado si el enemigo los usa a ellos como un medio para que usted no se congregue, para que usted vea la oración como algo que no vale la pena, para que usted vea la Biblia como algo sin sentido. Cuidado qué medio el enemigo te está llevando a su terreno. Cuidado si es la televisión, cuidado si es la radio, cuidado si son las redes, cuidado si es el internet, cuidado, porque déjeme decirle algo, no debemos de ignorar sus maquinaciones. Mientras usted está desprevenido, mientras usted está en otras cosas, ¿sabe que el enemigo está? Buscando alrededor a quien devorar. Y si su palabra, la palabra de Dios no abunda en tu corazón, no vas a poder entender cómo te está llevando por otro lado. De la única manera, hermanos, que nosotros podemos hacerle resistencia al enemigo en todas estas cosas, y la Biblia nos da muchas pautas para esto, es tomando toda la armadura de Dios, no alguna. No tomando tomo el escudo y dejo la cabeza, que el yelmo se va. No. Toda la armadura de Dios, porque el enemigo ataca por todas partes. Si ve que no te dio por los pies, te tira por la cabeza. Si ve que no te da por los... Pero el enemigo constantemente está bombardeando al creyente. Y es necesario, como dice la Biblia, tomar toda la armadura de Dios, no dejando una por un lado y otra por aquí. Toda la armadura de Dios. Qué bueno saber que Jesucristo venció. Y él mismo dice, yo he vencido al mundo. El mismo Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Pero el mismo Jesús dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabe qué significa eso, hermanos? Que si usted está en Cristo, nuestra victoria es segura. No dejes que el enemigo te engañe. En la medida que crece la maldad, en la medida que avanza la tecnología, en la medida que este siglo se va deteriorando aún más, concéntrate en tener mejor comunión con el Señor. Yo veo muchos creyentes un poco desenfocados en la realidad del mundo. Porque, como les dije hace un momento, amados, hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar. Ya hoy día no se basa en cuántas personas marchan en un país para que se apruebe o no se apruebe tal cosa. Ya eso no existe. Me parece, y no recuerdo bien si fue en Chile o Perú, que marcaron como 2 millones de personas para que no se aprobara tal cosa y como quiera la aprobaron. Cuando usted escucha que millones de personas están marchando y que aún así aprueban el aborto y que aún así aprueban la ideología de género en las escuelas, usted dice, ¿y dónde está el problema entonces? Porque ¿cuánta gente se necesita para que definitivamente el gobierno o los gobiernos le hagan caso al país? Es que ya no es cuestión de cuántos marchan, es cuestión de cuántos invierten. Y hoy día hay muchas inversiones que se están dando para el misterio de la iniquidad. Mucho se está invirtiendo en el mundo para que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. Hay muchas entidades que están detrás de todo esto. No vamos a poder controlarlo humanamente hablando. Nosotros acá en la República Dominicana, que nos jactamos, muchos somos un país cristiano, somos un país que tenemos a Dios, y los que son católicos, que llevaron la imagen de la Virgen de la Altagracia a la frontera, no sé para qué, porque el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero los católicos creen que la Virgen tiene poder. Para nosotros Dios es el Todopoderoso, y Dios no necesita amuletos de la buena suerte. Dios, con decir sea la luz, es la luz. De manera que el que habita al abrigo, ¿qué dice la Biblia? Del Altísimo, morará bajo la sombra.
Quiera Dios que ese versículo lo entendamos bien, porque por muchos años ese versículo también se usó como un amuleto de la buena suerte. En muchos hogares donde lo ponían en un cuadro, en unas casas, y cuando había problemas, cosas raras, espérate, déjame ponerme cerca del cuadro a ver si esta cosa no deja de sonar. Un amuleto de la buena suerte. No, es que en realidad estar en las manos del Señor nos da seguridad. Pero no es estar en la mano de Dios mirando un cuadro y agarrando unos palos de fósforo en cruz, ponerlo en el Salmo 91. No, eso no tiene que ver nada con eso, hermanos. No hagamos hechicería, confiemos en Dios de una manera limpia, tranquila, sabiendo que si estamos quietos y conocemos que Él es Dios, Él actuará en nuestro favor según su bondad. Hermanos, los tiempos van de mal en peor y como les dije hace un momento, no vamos a poder controlar esto. Hay muchos creyentes desenfocados que piensan que porque si se aprobó tal cosa ya, el mismo Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Sabe también que Él dice cuál es nuestro papel como creyentes? Orar por los que están en eminencia, orar por todas esas gentes que por ahí usted dice que roban, sí, pero oremos para que vivamos quieta y reposadamente. Nosotros vivimos en un país democrático, pero hay creyentes que viven del otro lado del mundo que no tienen la oportunidad tan maravillosa de estar congregados como nosotros ahora, que no pueden levantar su voz porque si no salen corriendo y lo matan. En el siglo XXI, según el contexto donde usted esté, ahí está el enemigo actuando. Pero hay muchos creyentes, por si usted no lo sabía, que diariamente mueren por causa de Cristo. A veces vemos los mártires como solamente ahí en el primer siglo y también en la Reforma y todo eso, y nada más lo vemos como algo de historia. No, hermanos, constantemente hay cristianos que están muriendo del otro lado. ¿O cree usted que esas guerras entre Rusia y Ucrania no hay cristianos sufriendo allí? ¿O no creen ustedes que esta guerra judeo-palestina entre Israel y ¿no creen ustedes que hay muchos cristianos llorando, sufriendo y orando a Dios por esa situación? Y nosotros aquí tranquilos, muy en paz. Y si se nubla, no hay iglesia hoy. Tenemos que vencer al mundo en el siglo XXI. No podemos ser cristianos simples. No podemos llegar a un punto donde la gente no sepa discernir entre un cristiano y el otro. ¿Sabe por qué? ¿Cómo surge el nombre o el término cristiano? Surgió sobre la base precisamente de que ellos vivían para Cristo, pase lo que pase. Dice la Biblia que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristianos? Al mundo, a los discípulos. Eso no es un título para todo el mundo. Y no era tampoco agradable, era despectivo. Porque lo que veían en ellos, esos son los pequeños Cristos o los que se parecen a Cristo. Ahora bien, sea de forma despectiva o no, cuando las personas te ven en la calle, ¿qué piensan? ¿Que tú eres cristiano o simplemente otra cosa? La Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y te glorifiquen a ti y glorifiquen a Dios. Si estás en la universidad, tus compañeros, todos, tienen que saber que tú eres un hijo, una hija de Dios. Si estás en tu trabajo, tienen que saberlo. Si estás en todas partes, tienen que saberlo, que tú eres una persona cristiana, con mansedumbre, con prudencia, como siempre lo hemos hablado de este púlpito,
pero no ocultes el ser cristiano. Tenemos que vencer al mundo en el siglo XXI. No podemos vivir con un pie aquí y un pie allá. O somos cristianos, o simplemente Juan 3:16 lo podemos leer otra vez y decir, como siempre se dice, vi tu mano, Dios te bendiga. Pero el cristiano verdadero no se conforma a este siglo. El cristiano verdadero no vive, soy cristiano los domingos y los días de semana soy otra cosa. Somos cristianos todos los días. Y todos los días me comprometo cada vez más con el Señor. La pregunta que uno hace ahora, antes de ir concluyendo, mis amados, ¿de qué manera estás venciendo al mundo en este siglo? ¿Qué acciones estás tomando para vencer al mundo? ¿Cuáles son las cosas que el enemigo te está poniendo como barrera para que tú no te congregues o para que no le dé una adoración a Dios cada vez más genuina? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Vamos a terminar el año nosotros conformándonos a este siglo o vamos a tomar la decisión desde ahora? Porque lo que vamos a leer ahora, mis amados, en segunda de Pedro capítulo 3, nos debe de a nosotros retar cada día a vencer nuestro mundo. Segunda de Pedro capítulo 3, miren en qué cosas tenemos que vencer al mundo. Y con esto concluyo. Con respecto a la venida del Señor, hay muchas personas que se mofan y se burlan de los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos siempre dicen que Jesús viene y nunca viene. Tenemos que vencer al mundo en esto y creer lo que dice el apóstol Pedro en este texto. Pero aparte de creer, ahí Pedro nos va a decir cómo debe ser la manera de vivir de los que vencen el siglo, este siglo. Versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán que burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La gente que piensa que todo lo que está aquí seguirá, será desechado. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y miren la pregunta allí, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, a diferencia de las injusticias de esta tierra. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha,
e irreprensibles en paz. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos y no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, yo no sé si usted entendió todo lo que el apóstol Pedro nos quiso decir allí, pero yo veo en esto que tenemos que aprender a vencer al mundo. Y tenemos que vencer al mundo viviendo de una manera diferente. Nunca vamos a vencer al mundo siguiendo la corriente del mundo. Si usted quiere vencer al mundo, sigue las pisadas de Jesús. Si quieres vencer al mundo, puesto los ojos en Jesús. Si quieres vencer al mundo, niégate a ti mismo. Toma la cruz de Cristo y síguelo. Si quieres vencer al mundo, no te conformes a estas cosas. Si quieres vencer al mundo, lee tu Biblia y ora al Señor cada día. Si quieres vencer al mundo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Si quieres vencer al mundo, vive para Cristo. Vamos a orar. Dios, amado Padre, te damos las gracias porque tu palabra una vez más nos enseña y nos muestra que separados de ti nada podemos hacer. Cada siglo tiene su propio afán, sus propias luchas. A nosotros nos tocó